La decisión del presidente de tomar esta parte de la operación de Ferrosur, de Grupo México, despertó en muchísimos, uno de los más grandes temores que hemos tenido desde el 2018 y hasta ahora, que comience a pervertirse y abusarse de el Estado de Derecho y de estas figuras. Para platicar de ese tema, no saben qué gusto me da saludar al queridísimo José Medina Mora, presidente de Coparmex. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte. ¿Cómo se ve desde la Coparmex, desde la iniciativa privada, este tipo de asuntos que podrían ser muy preocupantes desde cierto punto de vista, aunque en este caso particular tenga algunas que parecen justificaciones? Sí, lo que sorprende, David, es que cuando están en la mesa de negociación, Grupo México con el gobierno, precisamente para hablar de este paso que requiere el gobierno en el corredor transísmico, venga el decreto de ocupación temporal. Desde luego, al principio se interpretaba como una expropiación, lo cual no es, dado que no es propiedad privada, es una concesión. Lo que ahora se cree es que el gobierno quiere decretar, digamos, la cancelación anticipada de esa concesión, lo cual está en sus facultades, siempre y cuando haya una indemnización a quien tiene la concesión, en este caso al Grupo México, una indemnización que sea justa. Recordarás, David, que ya había un acuerdo previo entre Grupo México y el gobierno para que Grupo México construyera una vía paralela, de tal manera que el gobierno tuviera ese paso en el corredor transísmico y al mismo tiempo Grupo México pudiera seguir beneficiándose de esta concesión de las tres tramos de la línea ferroviaria de Ferrosur. Sin embargo, ese acuerdo fue desechado y estaban en las negociaciones. Eso llama la atención, David. ¿Cómo si estás en una mesa de negociación, pues sorprendes con este decreto de ocupación temporal? Déjame, querido José, jugarle un poquito al abogado del diablo. Bueno, Parecería desde el punto de vista del gobierno que Grupo México y sus abogados estaban retrasando el proceso. Estaban diciendo, estamos negociando, pero arrastrando y arrastrando los pies, haciendo que el tiempo pasara, aunque yo creo que hay un punto. Fracasó la capacidad de negociación del gobierno. O sea, aquí hubo un fracaso durísimo. Si le estaban haciendo eso y los desesperaron, pues es mal de los dos lados, digamos, ¿no? de alguna manera, en todo proceso de negociación, pues hay esos estires y aflojes. Desde luego con el segundo comunicado de Grupo México que dice que sigue en la mesa de negociación, pues es una buena señal, al menos de que hay ese diálogo y de que esperemos que en esa negociación se llegue a un acuerdo en donde pues se respete este derecho que tiene el concesionario, que efectivamente si el gobierno quiere la cancelación anticipada, pues reciba una indemnización justa por esa terminación anticipada de la concesión, David. Sí, o sea, yo creo que el presidente, corrígeme si me equivoco, si no tengo o tú no tienes la misma visión, que el presidente ya está actuando con un sentido de urgencia grande. Que si fuera fútbol americano está en el cuarto o ya avanzado, que si fuera un partido de soccer estaría como en el minuto 80, que si fuera béisbol ya iría después de la séptima entrada, y que está actuando con ese sentido de urgencia y con cosas que sí nos deben preocupar mucho desde mi punto de vista, que diga, es que como no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación, tomé esa medida. Que eso es por lo menos una explicación visceral, ¿no? Sí, bueno, lo que nos preocupa en Coparmex, David, es que este es solo uno de varios temas en donde no hay un respeto al Estado de Derecho. Por ejemplo, en este país la Constitución tiene establecida esta separación de poderes. El hecho de que haya ataques al Poder Judicial, en específico a la Suprema Corte de Justicia, es también una falta de Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho es cumplir las leyes, pero también el respeto a las instituciones. Y destaco esta manifestación en contra de
ministros y ministras de la Suprema Corte organizada por un gobierno estatal, nos parece que está fuera de lugar porque no respeta las instituciones, en este caso a la Suprema Corte. El hecho también, David, de que la Suprema Corte, en el análisis de la controversia constitucional que presentó el INAI sobre el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, desecha ese decreto presidencial en donde pues prevalece el derecho constitucional al acceso a la información y que inmediatamente después de ser desechado se emite un nuevo decreto que, bueno, esperamos que el INAI, una vez que tenga los comisionados completos nombrados, pueda analizar si presenta otra controversia constitucional y nuevamente la Suprema Corte pues tendrá que decidir si aplica o no ese decreto o igualmente se desecha. En fin, hay como adicionalmente este otro elemento en donde la Suprema Corte mandata al Senado nombrar a los comisionados del INAI y estos no los nombran. En fin, el Poder Judicial también, a través de un tribunal administrativo, mandata el que hay un periodo extraordinario precisamente para el nombramiento de los comisionados del INAI y que esto no se cumple. Es decir, en el Estado de Derecho significa que hay esta separación de poderes, pero también el respeto de unos poderes a otros, y nos parece que son distintos elementos que van dando en el entorno que no se está cumpliendo ese Estado de Derecho, y eso, David, manda una muy mala señal a los inversionistas extranjeros en el sentido de la duda de si hay esta certeza jurídica para la inversión en nuestro país. Fíjate que creo que tienes razón, o sea, si se suma todo, se va configurando un ambiente preocupante. Me gustaría concentrarme en la parte que hablas de la Suprema Corte de Justicia. A mí me pareció muy preocupante la marcha esta que organizó el gobernador de Veracruz, donde llevaron féretros, donde llevaron carteles de muerte hacia los ministros de la Suprema Corte, y eso creo que es mucho más preocupante que, si lo quieres ver así, que el pleito por una concesión de 120 kilómetros. Sí, coincido completamente contigo, David, porque precisamente el Estado de Derecho significa que se respeten las instituciones, y lo que mandata la Constitución es que los ministros de la Suprema Corte, su tarea es precisamente revisar si las leyes que se aprueban, si los decretos que se emiten van o no en contra de la Constitución. Y es lo único que tienen que decidir. Si están bien o mal, no es su competencia, sino nada más ser un guardián de la Constitución, ser los verdaderos guardianes de la Constitución. Y en ese sentido se requiere ese respeto a la división de poderes y ese respeto a la institución que es la Suprema Corte, y desde luego el respeto a los ministros y ministras de la Corte, y por lo mismo coincido que es realmente algo inaceptable, no nada más esta manifestación en contra de la Suprema Corte y los ministros y ministras, sino ya los ataques desde distintas partes de tanto del gobierno como de organismos de la ciudadanía, de ciudadanos en contra de la Corte. Nos parece que debemos tener ese respeto, así como respetar la figura del presidente, respetar al Poder Legislativo, pues también al Poder Judicial y en especial a la Suprema Corte. Aquí en esa marcha se juntaron varias cosas que a mí me parecen muy graves. Que hayan golpeado a periodistas de Grupo Fórmula y que luego se haya dicho, bueno, nada más les dieron unas pataditas. Y que sea el propio gobernador de una entidad el que está buscando este tipo de cosas, o que el subsecretario de Energía haya publicado ese tuit diciendo cosas terribles, que luego borró, que luego se desdijo, lo cual demuestra que además de todo es cobarde. Pero esas cosas me preocupan mucho más, diría yo. Sí, y bueno, además habría que añadir pues que hay mantas que han colocado enfrente de la Suprema Corte de Justicia en contra de los ministros, especialmente en contra de la ministra Presidente, y desde luego lo que nos toca desde la ciudadanía es defender a la institución, defender a los ministros y ministras, y desde luego condenar estos actos de ataque porque van en contra del Estado de Derecho, y esto genera incertidumbre en el país. Cuando sumamos todas estas acciones de desacato por la parte del Senado en el nombramiento de los comisionados del INAI, ataques a la Suprema Corte de Justicia, el que inmediatamente cuando se desecha un decreto se emite un nuevo decreto, la falta de digamos de apoyo a la división de poderes, sino ataque a los otros poderes,
pues lo que está en juego es el Estado de Derecho y en ese sentido la estabilidad del país por las inversiones que pueden venir. Lo que nos han dicho, David, lo hemos comentado, empresas de Estados Unidos y Canadá, así como organismos empresariales de Estados Unidos y Canadá, es que tienen las inversiones listas, los financiamientos autorizados, pero están detenidos para saber si en México se va a respetar la ley, vamos a respetar los tratados internacionales, en este caso el TEMEC, y señales como esta de la ocupación temporal de Ferrosur, en donde a pesar de que están en una mesa de negociación, se emite este decreto por sorpresa, pues son malas señales precisamente hacia la inversión extranjera, precisamente porque generan esa incertidumbre jurídica para la inversión. Tienes toda la razón, querido José. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Con muchísimo gusto, te mando un abrazo y un saludo a todo tu audiencia. Seguimos en contacto. Que te vaya muy bien.